tal, chicas y chicos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les saluda el profe Jorge del Preuniversitario Henry Ford. El día de hoy vamos a revisar una clase de física con el movimiento rectilíneo. Van a ser ejercicios que están acorde a lo que puede tomar la Escuela Politécnica Nacional. Entonces, vamos a realizar el primer ejercicio que nos dice: si una partícula se mueve por una circunferencia de radio r y da vuelta completa, la magnitud del desplazamiento con respecto a la distancia recorrida es... Miremos, acordémonos que el desplazamiento, en primer lugar, es un vector, ¿no es cierto? Si tenemos un movimiento circular, entonces digamos que aquí se encuentra la partícula en el punto A y se mueve todita esta trayectoria y vuelve al mismo punto, es decir, que está recorriendo una distancia. Toda esa longitud de esa circunferencia es nuestra distancia, pero como sabemos que es circunferencia, el desplazamiento viene a estar dado desde el centro hasta el lugar donde se encuentra la partícula, en forma de vector. Es decir, que aquí tenemos una medida, ¿no?, del desplazamiento y tenemos la distancia. Por tal motivo, vemos que el desplazamiento va a ser menor a la distancia. Por ende, el literal correcto es el literal B. El segundo ejercicio nos dice, dado el vector unitario, U, nos piden hallar el valor de A. Para esto es muy fundamental acordarme que la norma o el módulo de un vector unitario, siempre va a ser igual a 1. Entonces vamos a sacarle el módulo de ese vector unitario. El módulo del vector unitario, ¿cómo se saca el módulo de un vector? La primera componente, ¿no es cierto? X al cuadrado más Y al cuadrado más Z al cuadrado. Las componentes de ese vector. Las tres componentes porque estamos en tres dimensiones. Entonces, el módulo en este caso, de ese vector, como es unitario, es 1, ¿no? Solo cuando es unitario es 1. Luego sacamos la raíz cuadrada de la primera componente, que nos dice que aquí es un medio al cuadrado, más la segunda componente también es un medio al cuadrado, más la tercera componente, que es la que yo quiero hallar, que significa y está representada por la a al cuadrado. ¿Cómo elimino el radical? Elevando al cuadrado a ambos lados de la igualdad. Elevo al cuadrado y se me va, ¿no es cierto? Me quedaría 1 al cuadrado, eso nos da 1. ¿Es igual a qué? A un medio al cuadrado, eso nos da un cuarto, más un medio al cuadrado también es un cuarto, más a al cuadrado, despejamos a al cuadrado, y nos va a quedar que 1 menos un cuarto menos un cuarto. Eso al final nos queda que a al cuadrado es igual a un medio. Y si aplico ahora para eliminar el exponente, simplemente hago el proceso de sacar el radical a ambos lados de nuestra igualdad. Se va el radical con el exponente y nos quedaría que a es igual raíz de 1, raíz cuadrada de 1, eso nos da 1, sobre la raíz cuadrada de 2. Racionalizamos multiplicando por raíz de 2 a ambos lados, arriba y abajo. ¿Esto a qué va a ser igual? A la raíz de 2 sobre 2, ¿no es cierto? En tal caso, si es que no me dan racionalizado, la respuesta hubiera sido 1 sobre la raíz de 2. Pero racionalizado, vemos que es nuestra opción correcta, el literal C. Muy bien. A continuación tenemos otro ejercicio que nos dice: Pedro es un joven que le gusta practicar atletismo y en estos momentos está a segundos de realizar su primera carrera del año. Aquí va a ser muy fundamental sacar los datos, ¿sí? Vamos a sacar los datos. Consideramos a t sub 0, es decir, que tenemos un tiempo inicial que va a ser de 0 segundos. Dice el momento en que comienza a correr. De este modo, x de t sub 0 viene a representar la distancia que recorrió en el tiempo sub 0, ¿no? Que ha sido 0 metros. En el tiempo 1, en cambio, es decir, en un segundo, dice que se encuentra en una posición de t sub 1, en el tiempo 1 ha recorrido 25 metros, y en el tiempo 2, notamos de 3 segundos, va a tener una posición, ¿sí?, de 100 metros. Una vez que detallamos eso, los datos, simplemente sabemos que se está tratando del movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cómo voy a determinar en esta parte? El primero que nos dice acá, calcule el desplazamiento que realizó. Muy sencillo. Como me están dando posiciones, entonces diré que nuestra distancia 1 va a ser igual a nuestra posición final. Digamos una distancia, en este caso, llamada x de t sub 0, ¿no es cierto? Aquí vamos a detallarle lo siguiente y simplemente vamos a sustituir luego los datos. Tenemos la distancia que va a ser x de t sub 1 menos x de t sub 0, porque me dice que trabaje con los tiempos t sub 0 y t sub 1.
Entonces, si trabajo con esos tiempos, también trabajo con las distancias en esos tiempos. Decimos que el desplazamiento va a ser igual a la posición en el tiempo 1, es decir, que tenía 25 metros, menos en el tiempo 0, la distancia en el tiempo 0, eso era 0 metros. Al final tenemos una distancia 1 que va a ser igual a 25 metros. Anotemos esa respuesta por acá. Tenemos distancia 1 igual a 25 metros. Y ahora lo que vamos a hacer es realizar la segunda pregunta que nos están diciendo, que dice calcule la velocidad media entre t sub 0 y t sub 1. Asimismo, debo tener en cuenta que voy a trabajar con el tiempo 0 y el tiempo 1, tanto en los tiempos y en las distancias. Cuando pide velocidad, la velocidad es igual a ¿qué? Debo acordarme que es igual al desplazamiento, ¿no es cierto? Al desplazamiento en este caso será el desplazamiento que realizó con el tiempo 0 y el tiempo 1, que es d sub 1, dividido para la variación del tiempo. En este caso me va a quedar que es igual a la distancia 1, el desplazamiento 1, sobre el tiempo 1 menos el tiempo 0, porque estoy trabajando con esos tiempos. Reemplazo, nos quedaría 25 metros sobre tiempo 1 es un segundo, tiempo 0, en este caso son 0 segundos. Al final me queda que son 25 metros sobre segundos. Tenemos la velocidad 1, ¿no? La anotamos por acá. La velocidad 1 han sido 25 metros sobre segundos. Una vez hecho eso, seguimos con el siguiente que nos están preguntando. Nos pide calcular el desplazamiento que realizó ahora en el tiempo 1 y en el tiempo 2. Por lo tanto, voy a trabajar con esos tiempos y con esas distancias en esos tiempos, ¿no? El desplazamiento, decíamos, ahora va a ser un desplazamiento 2, una distancia 2. Va a tener un desplazamiento ahora en el tiempo 2 menos la distancia recorrida, la posición en el tiempo 1. Sí, siempre el mayor del menor. Restamos al menor. Distancia 2 o desplazamiento 2, vemos que tenemos un valor de 100 metros menos la distancia 1. En este caso eran 25 metros. Y al final nos va a quedar una distancia 2 de 75 metros. Ya tenemos nuestro desplazamiento 2. La anotamos por acá y decimos la distancia 2 es igual a 75 metros. Al final tenemos que hallar asimismo la velocidad, ahora con el tiempo 1 y el tiempo 2, con los mismos tiempos que ya trabajamos, ¿no? En este caso sería una velocidad 2, una distancia 2 dividido para la variación de un tiempo. En este caso va a ser para una variación del tiempo acorde a los que nos están dando de datos. Tenemos el tiempo 2 menos el tiempo 1. Aquí va a ser igual esto a 75 metros. Tiempo 2, en esa parte tenemos que son 3 segundos menos el tiempo 1, que es un segundo. Hacemos esa operación y tenemos que la velocidad 2 va a ser igual a ¿qué? A 75 metros sobre 2 segundos. Al final tenemos que eso es 37,5 metros sobre segundos. Y notamos que la velocidad 2 ha sido 37,5 metros sobre segundos. Por lo tanto, la opción correcta en este literal viene a ser el literal A, ¿no? El siguiente ejercicio nos dice, una partícula se mueve con una velocidad constante de 15 i más 18j. Aquí vemos que aquí están adentrándose a los vectores, pero sigue tratándose del movimiento rectilíneo. Por lo tanto, voy a anotar los datos y veo que tengo una velocidad de 15i más 18j. Más 18j, eso está con las unidades de metros sobre segundos. Y además de eso tenemos un tiempo que son 2 minutos. Eso en el sistema internacional. O en el MKS tenemos que son 120 segundos, ¿no? 120 segundos. Ahora sí, me piden determinar el desplazamiento realizado. ¿Cómo obtengo el desplazamiento? Acordándome la ecuación. La velocidad es igual a ¿qué? Al desplazamiento realizado, el vector desplazamiento realizado, dividido para el tiempo. Despejamos el desplazamiento. El vector desplazamiento va a ser igual al vector velocidad multiplicado por el tiempo. Por lo tanto, tenemos que el vector desplazamiento va a ser igual al vector, en este caso que es 15 y más 18j por el tiempo, que son 120 segundos. Como sabemos, la velocidad está en metros sobre segundo. Segundo con segundo se me anulan y ya me quedan metros. Vemos que el desplazamiento va a ser la multiplicación del escalar por un vector. Tenemos que 15 por 120 nos da un resultado de 1800. Como estamos en I, seguimos en I, distribuimos nada más 18 por 120, eso nos da 2160 en J y nos queda en metros. Y tenemos nuestro valor del desplazamiento. Ahora lo que vamos a calcular nos dice la distancia recorrida.
Tengamos en cuenta que la distancia recorrida, en cambio, es muy diferente al desplazamiento. El desplazamiento es vectorial y la distancia, en cambio, es un escalar. Y el escalar que necesitamos es la magnitud del vector desplazamiento que representa mi distancia. ¿Sí? Representa mi distancia. Aquí tenemos el primer ejercicio. Aquí tenemos ahora la distancia que va a ser igual. ¿Cómo saco la magnitud de un vector? La primera componente al cuadrado, como es desde el desplazamiento, tenemos que son 1800 al cuadrado más la segunda componente también elevado al cuadrado. Y al final vamos a tener un valor de la distancia, ¿sí? De la magnitud de la distancia en este caso. Aplicando eso, vamos a tener un resultado de 2811,6 metros. Y tenemos el resultado de nuestra distancia. Lo otro que me debo acordar es lo siguiente, que cuando me piden el vector unitario velocidad, es decir, el vector unitario de la velocidad, como son unitarios, también va a ser igual al vector unitario del desplazamiento, porque van a tener la misma dirección y van a ser los mismos vectores unitarios, ¿no? Entonces bastaría con sacar cualquiera de los dos vectores unitarios. A cualquiera de los dos me va a dar el mismo resultado. Entonces diré que el vector unitario de la velocidad, ¿sí? Saquemos de la velocidad, es igual a ¿qué? ¿A qué es un vector unitario? Es igual al vector velocidad dividido para el módulo del vector velocidad. Entonces simplemente lo que hago es reemplazar los datos. El vector velocidad teníamos que era 15i más 18j. Esto está en metros sobre segundos dividido para el módulo de ese mismo vector, que sería 15 al cuadrado más 18 al cuadrado. Simplemente operamos el vector unitario de la velocidad, va a ser igual a ¿qué? Sacamos en esta parte la raíz cuadrada de 15 al cuadrado más 18 al cuadrado de la misma manera. Y nos quedaría el vector 15i. Tenemos 15i más 18j. Ojo que también nos quedaría en metros sobre segundos, metros con segundos y metros con segundos. Notamos que se nos van a anular y nos quedaría aquí que el vector unitario no tiene unidades. Simplemente nos quedaría sobre la raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 61, ¿sí? Y distribuimos esos valores para cada uno de nuestras componentes. Es decir, nos quedaría 15 sobre 3 raíz de 61, esto está en i, más 18 sobre la 3 raíz de 61, esto está en j, y no tiene unidades. Al final vemos que si operamos, vamos a tener que el vector unitario de la velocidad es igual a ¿qué? A 0,6402 en i más 0,7682 j. ¿Y qué más nos acordamos? Que el vector unitario de la velocidad es igual al del desplazamiento. Por tal motivo tenemos los mismos valores. Es decir que en conclusión, la respuesta correcta a este ejercicio viene a ser el literal A, ¿no? Tenemos el vector desplazamiento que son 1800i menos, en esta parte, perdón, tenemos de respuesta correcta, luego a literal D, ¿sí? Tenemos a literal D de respuesta correcta. Porque son todos son las respuestas con los datos que nos están dando. Literal correcto es el literal D. Si quieres aprender más acerca de estos temitas, no te olvides de seguirnos en las redes sociales y si quieres los cursos también, no te olvides que estaremos atentos para poder ayudarte en cualquier momento.